Bueno, vuelve la ilusión bursátil. Estoy viendo cierto FOMO de nuevo en los mercados con este giro que estamos viendo en los principales selectivos de Estados Unidos. S&P 500, Nasdaq, Russell, parece que se han olvidado del riesgo comercial, también de esta posible desaceleración económica que estamos viendo en todo el globo, y parece que van a mirar a máximos históricos con la liquidez acompañando. Claro, muchos ya se preguntan si estamos ante un giro nube como el que tuvimos, por ejemplo, durante el COVID-19, y por tanto si vamos a ver en próximos años un nuevo bull run que nos deje grandes rendimientos. Es lo que vamos a tratar de analizar, como siempre, en esta sección. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 6 imágenes que además sirven de apoyo a un vídeo que hicimos recientemente hablando de la década perdida. Lo tenéis en el canal también. Aconsejo siempre revisar primero ese vídeo y luego este, ¿vale? Son como dos partes. Esa secuencia creo que es la mejor para entender un poco nuestra visión del mercado actual, ¿no? A corto plazo, ya os lo adelanto, somos muy alcistas en bolsas estadounidenses y creemos que vamos a ver máximos históricos antes del verano, antes de septiembre, en los principales selectivos, sobre todo por el ciclo de liquidez que estamos viviendo. Pero somos tremendamente prudentes, y esto es lo que analizamos en ese vídeo de la década perdida, en el largo plazo. Vamos a comentar ya las primeras imágenes que os traigo, porque, claro, mucha gente ya habla de ese patrón en V, ese pivotaje en bolsas, como el que hemos visto tantas veces en la última década, ¿no? Parece que son giros muy potentes que, bueno, pues hacen que la corrección sea irrisoria, y por eso ha funcionado tan bien el buy and hold en esta última década, la década del año 2008 al año 2020, pues prácticamente todo el que compraba un gap ganaba dinero, ¿no? Pero no siempre es así. Pero bueno, como digo, tenemos a ponderar más lo reciente y por tanto es normal que creamos que podemos estar ante un patrón similar. Voy a ponerlo en grande para que veamos un poco este tipo de setups o pautas que hemos visto tanto en los últimos años, ¿no? Bueno, como hicimos mínimo en el año 2008, evidentemente tuvimos desde ahí un bull run tremendo. Esto también fue apoyado en el dinero barato y en las políticas ultra expansivas. Fue el inicio de los quantitative easing, ¿verdad? Año 2020, COVID-19, más de lo mismo. Recordar, bueno, las políticas ultra expansivas más fuertes de la historia a nivel fiscal y monetario, pues son, dejaron ese giro nube tan agresivo. Ahí lo veis en pantalla. Y claro, mucha gente dice, sí, ahora mismo, 2025, estamos ante una pauta similar. Si esta caída que hemos tenido por la guerra arancelaria, que no solo la guerra arancelaria, hay más detalles, ¿no? O más factores que han provocado esta caída, crisis inflacionaria, valoraciones muy altas, pero claro, mucha gente dice si estamos también ante el inicio de un bull run similar al que vimos en el suelo del año 2008 o similar al que vimos en el suelo del año 2020. Por lo tanto, el buy and hold nos va a volver a dejar una oportunidad casi generacional para los próximos 5 o 10 años, con rentabilidades nominales, pues en los próximos ejercicios del 10, 11, 12%, como el que tuvimos en aquellas oportunidades de compra en el S&P 500 que vemos en pantalla, ¿no? Y, bueno, nosotros ya os adelanto que creemos que no, que esta vez no va a ser un patrón similar, y vamos a tratar de explicar el por qué. Ayer, o sea, ya hemos distinguido lo que es el corto del largo plazo. En el corto plazo sí que esperamos ver una pinchada o un testeo más a máximos históricos durante el ejercicio 2025, pero creemos que sí, que estamos a las puertas de una década perdida, es decir, de que vamos a entrar en un mercado mucho más lateral que tendencial en los próximos lustros. Vamos con la siguiente imagen, después de haber explicado un poco el patrón y esto que se está comentando mucho en la academia bursátil, ¿verdad? De sí, insisto, es una oportunidad de compra generacional, si estamos ante las puertas de un nuevo mercado alcista secular, si no lo estamos, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre es muy importante la liquidez, la variable bursátil más importante. Yo siempre digo que a día de hoy todo inversor debe entender, debe dominar la plomería o fontanería monetaria. Vamos a ponerlo en grande para que veáis un poco la diferencia que tenemos en los patrones o los suelos que hemos visto en el gráfico anterior, año 2008 o COVID-19, y lo tenéis en rojo, bien marcado, a rotulador, para que veáis la diferencia. Recordar año 2008, con la crisis financiera brutal que tuvimos, bueno, la actuación de los bancos centrales con esa aplicación de los QE, de los Quantitative Easing, los programas de compra de activos, política no convencional, ¿no?, que lo llamaron en aquel momento, y también políticas fiscales pues muy expansivas, ¿no? Y esto provocó el suelo de mercado y ese giro en V. Año 2020, esto lo tenemos más reciente, ¿verdad?
bueno, todos nos acordamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Estados Unidos imprimió el 40% de los dólares que hay en circulación, una política fiscal brutal, helicóptero financiero, mandaban cheques a los buzones y el Banco Central, bueno, que os voy a contar, ¿no? Política de tipos cero, QEs masivos, el QE4 que le llamaron. Fijaos la diferencia con el entorno actual. Claro, todo esto ha ido generando pues una inflación silenciosa que está emergiendo ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, ahora estamos en un entorno muy diferente al suelo que vimos en aquellas dos ocasiones. Y ahí lo veis en rojo. La liquidez no está ahora mismo subiendo de forma exponencial. Es verdad que está plana, más o menos como lo veis ahí. Ahora pues estamos teniendo un pequeño repunte a corto plazo. Por eso somos alcistas de cara a los próximos meses en bolsas, esperando un nuevo máximo. Pero desde luego, en agregado, no es la situación similar a la que tuvimos en aquellas ocasiones. Hay tres razones, las vamos a comentar. A día de hoy no tenemos los tipos de interés en reales en territorio negativo. De hecho, tenemos tipos de interés positivos. Esto es muy malo para los deudores que, bueno, pues les cuesta mucho más afrontar sus refinanciaciones. ¿Quién es el agente más endeudado del mundo? Los estados. Por lo tanto, va a haber posiblemente crisis de deuda soberana. No creo que sean muy graves, pero desde luego esto evidentemente puede afectar a la solvencia o puede deteriorar la confianza de los gobiernos y los inversores van a exigir tipos más altos. Por lo tanto, entendemos desde Trading Pro que vamos a entrar en una fase, en una década de tipos altos. No digo que vayamos ni mucho menos a ver tasas del 20%, como tuvo que imponer Volcker en los años 80, no hablamos de ese escenario, pero sí tasas que pueden rondar el 4,5, 5% durante lustros. Esto, claro, es un entorno muy diferente a que tuvimos, insisto, durante el COVID-19 o en la era de la gran moderación, lo que hemos comentado, ¿no? Que hemos tenido tipos prácticamente cero, tasas de interés reales negativas y dinero gratis, que se dice, ¿no? La situación ahora es muy diferente. Además, en aquellas... Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad en la inversión y mucho más. Esto es perfecto además para complementar la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. En aquellos entornos, por ejemplo, tras el año 2008 tuvimos una era de cero inflación y tras el COVID, hasta que las políticas ultra expansivas pegaron el shock de oferta junto a la impresión de dinero, llegó a la economía, también tuvimos inflación cero, ¿no? Ahora la situación es muy diferente, estamos en un ciclo inflacionario. Ciclo inflacionario, a pesar de que haya olas, que tuvimos una ola muy fuerte, ahora de nuevo estamos en esa desinflación, pues llegando a ese objetivo del 2%, es normal que vamos a ver ciertos repuntes. Ha ayudado mucho la caída del precio del petróleo, pero ya sabéis que nosotros en Trading Pro también pensamos que el barril ha hecho suelo, el West Texas en los entornos de los $55, que ahora vamos a ver repuntes. También el brutal gasto del Estado va a fomentar de nuevo esa demanda agregada. Por supuesto, están prestando de nuevo los bancos, hay un ciclo de endeudamiento, todo esto por encima, evidentemente, de la producción, pues va a generar inflación. Inflación que, repito, no creo que se vaya a entornos del 6, 7, 8%, pero sí lo podemos cronificar en niveles del 3,5, 4%, y esto es incompatible, es muy difícil que sea compatible con un mercado alcista secular, ¿no? Por lo tanto, cuidado, tipos altos, en términos reales positivos, inflación y sobre todo desglobalización. ¿Por qué? No olvidemos que estamos en una guerra comercial. Pues evidentemente la situación no es similar a la que tuvimos en los últimos, en esos patrones donde vimos esos giros en nubes. Creo que el entorno macroeconómico y el ciclo es muy diferente y además las valoraciones evidentemente son mucho más exigentes a día de hoy a nivel de múltiplos, por forward pair, por Cave-Shiller, que el que teníamos en esas ocasiones. Es decir, tenemos muchos factores muy diferentes, que el futuro no está escrito, eso todo lo sabemos, y aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero yo estoy tratando de mostraros mi argumentación, porque sí somos alcistas a corto plazo, donde sí queremos que la liquidez va está repuntando, entendiendo liquidez por base y oferta monetaria, sobre todo estudiando también la banca en la sombra. Sabemos que los fondos de mercado monetario están ahora mismo con récords de fondos y son ellos los que generan, los que están dando crédito, los que están generando apalancamiento en el mercado de repo. Bien, pero no creemos que vaya a tener mucho más tirón esos FMM, esos fondos de mercado monetario, que son clave también para
toda la banca en la sombra, toda la financiación, todo el crédito y el apalancamiento. Y desde nuestro punto de vista le queda poco recorrido al ciclo de liquidez que creemos que hará techo a finales de año 2025 y entraremos ahí en esa potencial década perdida, que no es que vayamos a ver rendimientos negativos, pero sí mucho más pobres que los que hemos tenido en la era de la gran moderación. Por eso creo que ahora diversificar en otras regiones como mercados emergentes creo que es fundamental, commodities o gestión activa. Creo que es lo que va a funcionar, insisto, en los próximos lustros. No, vamos con la siguiente imagen. Hemos visto la clave más importante, que es la liquidez. Siempre me gusta empezar por ella, porque es la que más impacto tiene a día de hoy en los mercados. Estamos en un mundo hiperfinancializado y por tanto la liquidez es lo que manda, ¿no? Vamos a poner también esta imagen en grande para que veamos la economía real, que por supuesto también es importante. Después de la liquidez siempre hay que evaluarlo, sobre todo cuando hablamos de largo plazo. Fijaros cómo, claro, la diferencia es que tuvimos ciclos de auge muy importantes, ¿no? Lo que en economía austríaca se llama el boom artificial, después del año 2008, también después del COVID, un repunte de crecimiento fuertísimo, pero ahora estamos en lo contrario, estamos viendo, ahí lo veis, desde pues mediados del año 2023 estamos viendo ya máximos decrecientes en el crecimiento, es decir, estamos en plena desaceleración económica. Estos Estados Unidos, bueno, que os va a hablar de Europa, que está estancada y se prevé que siga estancado. De hecho, Alemania hablaba de que hasta el año 2028 esperan crecimiento prácticamente de cero, es que esto es brutal, ¿no? Y bueno, pues China también está en una desaceleración con esa crisis inmobiliaria, Japón, que os va a contar, y sobre todo Estados Unidos, que es el que estaba aguantando. Pues fijaros la tendencia. De hecho, el primer trimestre del 25 ya fue negativo, ahí lo veis en rojo, esa última barrita, que cuidado, esto es verdad que estuvo distorsionado por la balanza comercial, pues esas exportaciones que se hicieron pues para prevenir los aranceles, pero veremos si, no quiero que nos centremos en esa contracción del PIB, sino en la tendencia que llevamos. Yo creo que es más que evidente que estamos en un periodo de desaceleración. De hecho, el mercado de crédito ya lo está mostrando, y es posible que vayamos, pues no si una recesión, pero desde luego a un enfriamiento económico, ¿no? Y esto, evidentemente, al final acaba impactando en los beneficios empresariales, en las márgenes de las grandes empresas, que al final, a largo plazo, son las que también mueven junto a la liquidez y a los tipos de interés, el precio de los valores, ¿no? Así que cuidado, esto difiere mucho de lo que vimos en otras épocas donde el crecimiento era más robusto, no tanto el crecimiento, sino sobre todo la tendencia, ¿no? Veníamos de abajo arriba, ahora venimos de arriba abajo, ¿no? El cambio de ciclo, ahora estamos en una transformación, un cambio de ciclo expansivo a ciclo recesivo. No me gusta esta palabra porque quizá no sea una recesión, pero sí una desaceleración, creo que es lo más correcto decirlo. Y vamos a la siguiente imagen. Hay gente que me puede decir, oye José, es que esto quizás es un trimestre que, como comentas, estuvo distorsionado por la balanza comercial, por esa gran aceleración de Donald Trump, pero en próximos trimestres el PIB puede aumentar de nuevo a entorno del 2,5%, 3%, y haya sido un oasis pues dentro del crecimiento. Mucho cuidado, la Reserva Federal de Atlanta, que suele ir muy acertada, ¿no?, en sus análisis, ya habla de que para el segundo trimestre puede estar por debajo del 2% el crecimiento en Estados Unidos. Es decir, sería consolidar esos máximos decrecientes que estamos teniendo, insisto, y veremos si de cada año 2026 acaba en recesión, ¿no? Y claro, la diferencia es que sí, en la historia hemos visto muchas veces pues un trimestre de contracción del PIB que no ha causado mercados bajistas o mercados laterales, ¿no? Como año 2011, año 2014 o año 2022, recientemente, ¿no? Tuvimos un trimestre de contracción del PIB, pero insisto, en aquellas veces sí, el precio cayó, pero luego rebotó con fuerza, ¿no? Y pues no sería ejemplo para lo que estamos comentando. Pero es que claro, vamos a poner en grande esta imagen para que lo veáis. El patrón que estamos viendo, similar al año 2008 y al año 2020, fijaros, perdón, y sí, ahí lo veis, es que estaba creciendo, perdón, años 2000 y 2008, que es cuando tuvimos crisis fuertes, es que también estamos en aumento de las peticiones de subsidio por desempleo, ¿no? Que es el paro semanal, yo es el que más vigilo, y que ahí es el que más me muestra si realmente el ciclo está cambiando, ¿no? Si estamos hablando de desaceleración o no. Porque, como digo, la economía es pues muy estacional, entonces, claro, hablar solo de un trimestre de contracción del PIB, pues nos dice poco, ¿no? Entonces hay que compaginarlo con otras métricas. Creo que el mercado laboral, sobre todo el que va más pegado al ciclo, que son estas peticiones de subsidio por desempleo, es el más interesante, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido una contracción del PIB, estamos en tendencia bajista o máximos decrecientes a nivel de crecimiento, pero aquí me puedo argumentar de forma correcta, oye José, quizás esto sea un espejismo que estuvo distorsionado por la balanza comercial y volvamos a tasas de crecimiento muy altas durante los próximos años. Bueno, puede ser, pero desde luego lo que caracteriza
y lo que diferencia esta actualización del PIB con otras que hemos tenido, como hemos dicho, año 2011, 2014 o 2022, y por qué se parece más al año 2000 o 2008, es que están siendo acompañadas de un deterioro del mercado laboral. Deterioro, claro, a pesar del maquillaje estadístico que hace el gobierno. Por cierto, la última revisión que hicieron es brutal. Nos decían que habían creado 388.000 nóminas y al final eso es lo que se presenta. Todo el mundo, uy, qué bien está el mercado laboral. Bueno, luego meten un tijeretazo y en la segunda revisión nos dicen que se destruyeron 1.000 empleos. Pero claro, la gente, la segunda revisión no la mira, no tiene titulares, ¿no? Esto es brutal. Y se cree que el mercado laboral está bien. No, el mercado laboral de Estados Unidos está mal, está muy mal. Y como digo, como los datos del gobierno no se los cree nadie, pero nadie, están distorsionados completamente por la mano política, lo manosean de cara a que tenga rédito electoral. Lo que hay que ver siempre son los datos privados, por ejemplo la consultora ADP o los semanales de los subsidios por desempleo, que eso es mucho más complicado de manipular, ¿no? Y ahí estamos viendo ese deterioro que, insisto, se acompaña a esa caída de la producción en Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel de economía real, podemos estar también entrando en una fase peligrosa que acompañaría a estancamiento de la liquidez que esperamos de cara a finales de este año 2025. Todo esto nos va a pensar en esa década perdida y, por tanto, no tener ese giro nube que sea el inicio de un nuevo mercado alcista secular, ¿no? Más bien esperamos el inicio de un mercado lateral secular. Bien, vamos ya con la siguiente imagen para acabar esta fotografía que estamos viendo hoy. Y fijaros, antes de la última imagen, que me parece tremenda, la dejo para el final, vamos a ponerla en grande para que la veáis. También acabando esta fotografía que estamos haciendo del mercado, y como he querido poner el patrón técnico, no siempre, o sea, a veces tenemos estos giros en V que se llaman bull trap, o así lo decimos en jerga técnica, para que veáis, por ejemplo, que en el año 2008, en el inicio de la corrección, pues tuvimos un poco también ese patrón, ¿no? Parecía que estábamos ante un giro en V y pues fue ese engaño. ¿Y qué pasa? Que estos giros en V, que se producen cuando el precio ha corregido un 20%, un 15, un 20%, generan mucho FOMO, que es un poco lo que estamos viendo ahora. En el año 2008 ese giro no llegó a romper los máximos previos. Yo creo que en esta ocasión sí lo vamos a hacer. O sea, la diferencia entre la pauta que veis en pantalla y la que esperamos, la hoja de ruta que tenemos en la firma de Trading Pro, es que ahora sí que esperamos que este impulso de corto plazo vaya a barrer los máximos históricos. Pero ahí es cuando nosotros empezaremos ya a salir de Estados Unidos. E incluso en estrategias de trading buscaremos cortos y pues, sobre todo diversificar. Esto lo estaremos comentando como siempre en Trading Pro, en tradingpro.app, y por supuesto Más que Mercados, ¿no? Para los que nos seguían los informes en la membresía y por supuesto los que nos seguáis en los directos, todo esto ya lo conocéis, ¿no? Si alguien tiene dudas de un poco nuestra hoja de ruta, nuestro roadmap, por supuesto que nos escriba, que estamos encantados de mandarle pues nuestros objetivos y un poco nuestras posiciones. No tenemos ningún problema, nos podéis escribir al WhatsApp, es gratuito, es un servicio de consultoría, es el WhatsApp oficial de Trading Pro, lo leo yo personalmente y os contesto con audio de voz en cuando tengo tiempo. Podéis escribirnos ahí, oye José, ¿cómo ves esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Dónde diversificas? ¿Cómo lo harías? ¿No? Yo os doy mi consejo, cada uno luego ya es responsable de hacer lo que quiera con su portfolio, ¿no? Pero lo he dicho, ahora mismo, para que veáis cómo en la historia no han sido todos patrones en V y claro, hay mucha generación de inversores que realmente han visto los últimos 5, 6, 7, 8 años de mercado y no son conscientes de que muchas veces se crean estas trampas alcistas o bull trap y que además son alimentadas por el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿verdad? Parece que vamos a volver a máximos, a romper la tendencia y te vas a quedar fuera, entonces mucha gente entra incluso con apalancamiento, por eso el mercado es tan cíclico, ¿no? También porque depende del crédito y, bueno, pues muchas ocasiones están con el pie torcido, ¿no? Y yo creo que estamos ahora mismo en un riesgo tremendo, es una opinión personal, por supuesto me puedo equivocar, Me puedo equivocar y desde luego no digo que haya que desinvertir todo, ni mucho menos, nosotros tenemos una estrategia pasiva también, pero desde luego estamos preparando nuestro portfolio para una década con menores rendimientos en Estados Unidos y eso que seguimos comprados a corto plazo en Nasdaq, en SP500 y también muchas acciones, ahí es que estamos en Palantir, en Oclo, en NewScale, bueno, pues tenemos una cartera AMD que todos podéis seguir en nuestra membresía, ¿no? Pero lo dicho, estamos ya creo que dando los últimos coletazos de esta tendencia alcista antes de entrar en este periodo más lateral, ¿no? Y ahí pues, os quería enseñar los patrones técnicos que siempre el precio al final es lo que el precio recoge todo, ¿no? Y vamos a acabar ya con la última imagen que os traigo para que veáis, pues es un gráfico que evidentemente seguro que conocéis, los que os dedicáis a la inversión, es muy famoso, para que veáis un poco las fases que suele tener el ciclo económico y la correlación con el precio de los activos. Vamos a ponerlo en grande.
Estamos en la fase 3, que es la fase de manía, ¿no? Que se conoce, también lo conocen, se conoce en términos bursátiles, aquí lo veis, este gráfico me encanta a mí, que es un gráfico, pues se llama el gráfico de las burbujas, pero bueno, el Smart Money suele entrar al principio, lo sabéis, en la fase sana, luego está la fase de la que llama Stage 2, lo decía Stan Weinstein, ¿verdad? Luego está en la manía fase, que es la última fase antes de que, digamos, entre comillas, estalle la burbuja. Yo creo que sobre todo la fase de deuda pública, que es la que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Cuando hay, lo que hemos comentado, ¿no? Hay mucha impresión de dinero, esto después del COVID fue claro, políticas ultra expansivas, esto genera tensiones inflacionistas y tiene que ser combatidas con tipos, subida de tipos, al final los inversores cada vez piden más prima de riesgo por financiar a los estados y todo esto acaba machacando también altas valoraciones y todo esto pues acaba luego ajustándose. Que es la blow of phase, que es la última de todas, esto es un poco la estructura que suelen tener, ¿no? los mercados en fase de burbuja y crisis, ¿no? Que va muy asociada a la fase de boom artificial y recesión. Si alguien ha estudiado el ciclo austríaco es que va muy de la mano, ¿no? Al final el precio o la economía financiera con la economía real, ¿no? Y la economía real, como siempre, se infla con ese crecimiento de la oferta monetaria, impulsado por, sobre todo, bancos centrales, gobiernos y bancos. Los bancos con esa manipulación artificial de los tipos de interés, todo esto lleva a esa distorsión entre el ahorro y la inversión, la mala asignación de activos, por supuesto la inflación con los QE también del precio de los valores y pues al final conseguimos unas valoraciones exigentes, ridículas y todo tiende a ajustarse, ¿no? Desde mi punto de vista no vas a tener una corrección en precio como la que vimos en el año 2000 o año 2008. No creo que estemos en esa situación, ni mucho menos. Ha cambiado mucho el ciclo, las empresas son ahora bastante más robustas. Además, la composición de los índices, que son darwinianos, cada vez cogen siempre la fotografía mejor de las empresas por capitalización. Ahora es más tecnológico, es normal que haya valoraciones más altas. Bueno, todo esto influye. Lo que sí creo es que vamos a entrar no en una corrección en precio, es decir, agresiva en precio, sino en tiempo. Estas son las correcciones, pueden ser o bien agresivas en precio o agresivas en tiempo. Creo que estamos ante la segunda opción, es decir, que vamos a ver cierta lateralización. Sí, a principio bajista, luego alcista, una época de lateralización que es muy dolorosa para la inversión más indexada o más pasiva, porque no es que te vaya a generar grandes drawdowns en tu portfolio, pero tampoco rendimientos fuertes, y claro, la inversión es coste de oportunidad y posiblemente hay otros mercados que lo estén haciendo mucho mejor. Yo ya he comentado que somos bastante supporters, por decirlo de alguna manera, de esa década o esa superciclo de commodities, por supuesto también correlacionado con mercados emergentes, ¿no? Y activos como el oro, también tiene que tener un rol importante y sobre todo ciertas empresas dentro de la gestión activa y estrategias de trading que siempre pueden funcionar muy bien en esta clase de ciclos económicos, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, como siempre, esta sección. Os leo a todos en los comentarios y os mando, como siempre, un fuertísimo abrazo, amigos y amigas. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.